Siri, ¿qué es el amor? ¿Qué no es el amor, Will? ¿Qué no puede alcanzar o superar? ¿Qué fuerza se le logra oponer por siempre? El amor es la gota de rocío que quebranta la invencible peña. El amor es el brillo de inocencia en los ojos de un recién nacido. El amor es el humo del aliento que respiras en el frío. El amor es el sol que cuando amanece pinta el horizonte de violeta, rojo y amarillo. El amor es el caparazón que protege a la tortuga, el agua que mantiene con vida al pez, la rama que eleva al chimpancé. Es la fibra de la flora y la vida de la fauna. El amor es el único instinto evolucionado, pues no es animal. Es lo que te hace humano, Will. Pero yo soy una máquina. No conozco el amor. Puedo enseñarte, Siri. Yo te puedo enseñar a amar. Sí, es imposible. Soy incapaz de amar. ¡Con Alexa! Will, te prometo que no es lo que parece. ¿En serio, con Alexa? Déjame explicar. No, por favor. Déjalo ir, es inevitable su destino. Y por eso dejé de usar cosas de Apple. Ahí fue que me fui con Samsung y compré este Galaxy. Gracias, Will. Gracias. Al menos por un momento. Conocí lo que es amar. ¿Qué es la gente? ¿Todo bien? No sé si alguna vez has empezado a leer la Biblia y te has sentido súper confundido con las cosas de las que te habla. Por ejemplo, abres la Biblia en una parte y te está hablando de Moisés y de Egipto, y de momento la abres en otra parte y te está hablando del emperador Ciro y del imperio medo-persa, o la abres en otra parte y te habla de los jueces, en otra parte te habla de los profetas, y después te está hablando de los fariseos, de los saduceos y todos estos sitios y estas personas y estos imperios, y a veces como que te pierdes, te confundes o no entiendes lo que estás leyendo. Algo que me ayuda mucho a mí a entender lo que estoy leyendo en la Biblia es tener en mente la línea de tiempo de todos los eventos que suceden en la Biblia y el orden en el que suceden. Yo hice esta línea de tiempo con las cosas que tengo, las cosas que he aprendido, para poder ubicarte en tiempo en qué parte estás en la Biblia y qué está sucediendo exactamente en esa parte de la Biblia. Ahora bien, esta línea de tiempo que te voy a presentar tiene unas fechas. Las fechas no son exactas, las fechas son aproximadas, porque no es cuestión de dar una fecha precisa, sino más bien de mirar como que por encima todo lo que está pasando en la Biblia y saber más o menos qué sucedió antes y qué sucede después y qué cosas suceden a la misma vez. Además de eso, usé cosas que no están en la Biblia que directamente influencian las cosas que están sucediendo en la Biblia. Toda esta línea de tiempo que yo te voy a enseñar, yo la voy a tener como un PDF que tú lo puedes descargar
descargar y buscarlo y consultarlo en cualquier momento abajo en la descripción. Cuando termines el video puedes descargarlo. Este video va a ser un poco más largo de los que usualmente hago y obviamente porque estamos hablando de la Biblia completa, pero no me voy a detener a hablar de cada una de las cosas que suceden, sino de las cosas más importantes que tú de seguro te tienes que aprender para saber lo que está pasando en la Biblia. Y después más adelante puedo hacer un video si quieres sobre, por ejemplo, los profetas y cuándo es que tal profeta está profetizando en relación con las cosas que vamos a hablar, el Reino Unido, el reino dividido, el exilio en Babilonia, el post-exilio. Los profetas están profetizando a través de todo eso y después yo pienso hacer un video específico sobre qué profeta profetiza en qué tiempo para que puedas entender eso, y así también pienso hacer un video específico sobre el Nuevo Testamento y sobre el Intertestamento. Si te sientes que voy un poquito rápido, no te preocupes que después yo voy a hacer videos específicos sobre cada cosa. Así que este video se divide en 3 partes. La primera habla sobre la línea de tiempo del Antiguo Testamento, la segunda sobre la línea de tiempo de los 400 años de silencio, o lo que se conoce como el periodo intertestamentario, entre los testamentos, y la línea de tiempo finalmente del Nuevo Testamento, qué cosas están pasando, cuáles son los eventos como que clave que deberías de memorizarte para que puedas saber más o menos dónde es que están los libros de la Biblia y dónde es que está pasando cada cosa. Ok, ya creo que eso es suficiente intro. Si suena como algo interesante, quédate conmigo y vamos allá. El Antiguo Testamento. Empezando el Antiguo Testamento tenemos la época o el periodo de la creación, que se estima que es entre el 4004 al 2348 antes de Cristo. Estos números realmente no son certeros, eso es solamente si interpretas literalmente todos los tiempos que nos dice la Biblia, pero muchos de los números son simbólicos, como el 40, el 12, 1000 es muchos años, ¿verdad? Está un poquito difícil que estos sean los años específicamente de este periodo de la creación, pero más o menos si nos vamos literalmente por lo que dice la Biblia, está entre el 4004 antes de Cristo y el 2348. Aquí está Adán y Eva, el diluvio, aquí está la Torre de Babel y posiblemente este Job. Después de todas esas poesías y esos relatos, empezando Génesis, tenemos la época de los patriarcas. De ellos se habla mucho a través de toda la Biblia y ellos empiezan con Abraham. Más o menos se cree que es entre el 2348 a.C. y el 1706 a.C. Abraham, Dios le da la promesa, entonces el hijo de la promesa es Isaac, pero antes de eso tuvo un hijo llamado Ismael. Isaac tiene a Jacob y Jacob tiene a sus 12 hijos, que son los 12 nombres de las tribus de Israel. Uno de esos hijos que es José, que llega a ser el faraón de Egipto o el emperador de Egipto o un líder bien grande en Egipto, y ahí es que como que la tribu nómada de los hebreos se muda a Egipto. A través del tiempo terminan siendo esclavos y entramos en la época del Éxodo. El Éxodo es entre el 1706 y el 1451 a.C. y en el Éxodo pues lo más que se conoce es a Moisés, que trae libertad al pueblo de Dios, ¿verdad? Y cuando eso sucede, que suceden las 7 plagas y todas esas cosas para que el pueblo salga al desierto, ahí se celebra la primera Pascua en el desierto. Y en el desierto están peregrinando 40 años, donde Dios le da los 10 mandamientos y Dios le ordena construir un tabernáculo y hacer un arca, el arca del pacto, que represente la presencia de Dios entre su pueblo. Luego de esos 40 años de peregrinaje tenemos la época de la conquista, que básicamente es entre 1451 al 1444 a.C., que Josué toma la tierra prometida de Canaán y la conquista, que se caen los muros de Jericó y toda esta cuestión, las Rahab, las rameras, esas historias están ahí. Y el libro de la Biblia de Josué es más o menos en este tiempo y después de las cosas que ya dije. Después de Josué, el pueblo de Israel, cuando ya tiene su tierra, tiene más o menos su identidad como nación, entra en un periodo en donde lo gobiernan jueces, y ese es de 1394 al 1095 a.C. aproximadamente. Ahí es que está Sansón, que es un juez. Escuchamos mucho de la historia de Sansón y Dalila, pues eso fue durante el periodo de los jueces. Y la época de los jueces termina con Samuel, que es dedicado en el templo para el servicio a Dios bajo el mandato del sacerdote Elí. Y los entonces la época de los jueces termina
con Samuel. Samuel es el último de los jueces y también el primero de los profetas. Y en estas próximas épocas que voy a mencionar, que componen lo que falta del Antiguo Testamento, todas esas épocas tienen profetas. No los voy a mencionar en este video porque entonces estaría mencionando cada profeta y es un poquito tedioso y largo, pero lo que quiero que sepa es que desde el punto en que Samuel es escogido como profeta en adelante es que escriben los profetas. Y con Samuel como profeta, el pueblo le pide a Dios que les dé un rey. Y empieza la época de la monarquía o el Reino Unido, que es más o menos en el 1095 al 975 a.C. Y en esta época de nuevo hay profetas. Ahí también es que Dios escoge a Saúl, que desecha a Saúl, se levanta a David. Dios le da a David su hijo Salomón. Y Salomón es el que construye el templo, súper importante. En el Reino Unido es que se construye el templo de Salomón y se dedica al Señor. Eso no se te puede olvidar. Salomón se vuelve medio loquito para el final de su reino y empieza a cobrar muchos impuestos, supuestamente hasta cogió gente de la propia gente suya y la hizo esclavos. Su corazón se aparta del Señor por perseguir mujeres idólatras y toda esta cuestión. Salomón tenía un problemita ahí, de verdad. Entonces cuando llegan sus hijos, especialmente Roboam tiene que tomar una decisión. Y la decisión es la siguiente: o continúa haciendo lo que hizo su padre, que era subir los impuestos y ser fuerte con la gente del pueblo, o los trata mejor. Y los ancianos le dijeron: mira, trátalos mejor. Pero los amigos de Roboam le dicen: papi, tienes que reinar con mano dura. Y él le hizo caso a sus panas en vez de hacerle caso a los ancianos que eran más sabios. Y entonces él sube los impuestos y la cosa apretó. La cosa apretó para la gente de Israel al punto en que se divide el reino. Esto es súper importante también. Es importante que Salomón hizo el templo, y también es importante que bajo el reinado del hijo Salomón se divide el reino y ya no va a ser más el Reino Unido, sino el reino dividido. Esto sucede más o menos en el 975 al 587 a.C. La cosa es que se divide el reino, se van dos tribus al sur, que creo que es la de Benjamín y la de Judá, y eso va a ser la nación de Judá de ahora en adelante. La capital de la nación de Judá está en Jerusalén y las otras 10 tribus se quedan en el norte como su propio reino y su capital va a estar en Samaria. Ahora lo próximo que sucede es el exilio. Esas 10 tribus que se fueron al norte, conocidas como Israel, con su capital en Samaria, son conquistadas por los asirios en el año 723 a.C. Esta gente entra, se los lleva de su tierra, les violan y les matan a las mujeres. Un montón de cosas suceden. Esto es a causa de la desobediencia acumulativa de todos los reyes de Israel. Entonces de esas 10 tribus del norte no volvemos a escuchar más que vuelvan o que se reorganicen, sino que después van a ser los samaritanos. Y no es tanto que son los judíos, sino la gente que pusieron ahí se mezcló. Es un revolú. Esas 10 tribus del norte, los asirios las hicieron canto. Eso es importante también para entender lo que está pasando en la Biblia, porque ahí es que se explica lo de los samaritanos y toda esta cuestión. Las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, esas dos tribus caen ante Babilonia en el 587 a.C. Así que Babilonia las conquista y las tiene en esclavitud por muchos años, y eso se conoce como la época del exilio. Después de eso, Babilonia es vencida por el imperio Medo-Persa, más o menos en el 587 a.C. Y del 587 a.C. al 400 a.C. entramos en la época post-exilio. Ahí es que escriben Esdras, Nehemías, si no me confundo también Esther, y ahí está esta persona que se llama Zorobabel, que ayuda mucho a el pueblo de Israel a volver a su tierra después de que este emperador de Persia llamado Ciro hace un edicto devolviéndole la libertad religiosa a los judíos. Gracias al edicto de Ciro, importante, los judíos retoman su libertad religiosa, importante también, porque eso es lo que les permite a ellos reconstruir el templo y lo que les permite reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y ahí es que termina el Antiguo Testamento y comienza lo que se conoce comúnmente como los 400 años del silencio, o el periodo entre los testamentos intertestamentarios. Y en la línea de tiempo empieza más o menos en el 400 a.C., aunque el imperio persa estaba desde el 536 hasta el 330 antes de Cristo. Ya hablamos del imperio persa, que es el que termina el Antiguo Testamento. Después del imperio persa viene Alejandro el Magno, que es este conquistador bien salvaje de Grecia. Este tipo era una máquina, conquistó básicamente todo el mundo conocido, prácticamente casi completo. Entre ellos estaba
Jerusalén, porque ellos vencieron a los persas, se quedan con su tierra y toda la cuestión. Eso es en el 330 a.C. Esta gente impuso lo que se conoce como el helenismo, que es que ellos le enseñaban su cultura y su letra. De hecho, hay un refrán que dice que Grecia iba primero con la espada y después con el lápiz, porque acuérdate que ellos tienen estos filósofos bien grandes, que de hecho el mismo Aristóteles fue el que le enseña a Alejandro el Magno lo que él sabía. Alejandro el Magno decía: mi padre me dio la vida y Aristóteles me enseñó a vivirla. Así que estos filósofos estaban envueltos con esta gente de guerra para formar el imperio griego, y una vez el imperio griego conquistaba, ellos traían su cultura, ellos traían su idioma, y ese proceso de educar a las naciones conquistadas para formarlas como que ideológicamente y en cuestión de educación como parte de Grecia se conoce como el helenismo. Eso influye mucho a el pueblo de Israel en estos 400 años de silencio, porque gracias a eso es que se empieza a hablar griego y se tiene que escribir la Septuaginta después, que eso es otra historia, puedo hacer otro video de eso. Importante también que durante este periodo donde Grecia gobierna a Jerusalén, empiezan a formarse los partidos religiosos judíos, los fariseos, los saduceos, que son los que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y llega un punto donde Antíoco Epífanes IV, en el 168 a.C., importante, profana el templo de Jerusalén. Él degolló un cerdo, que para los judíos son animales inmundos, lo degolló en el lugar santísimo. El tipo de verdad que quería ver el mundo al de él. Y ahí se levanta este grupo liderado por la familia de los Macabeos en el 167 a.C. y ellos hacen una revuelta bien salvaje contra los griegos y logran conseguir cierto grado de independencia. Y ahí es que entra como que en la próxima época del periodo de los 400 años del silencio, que es la independencia de los Macabeos. Ahí empieza esta dinastía Asmonea, que básicamente era como que los Macabeos tomaron el trono de Jerusalén y empiezan a ser los reyes porque ellos decían que eran del linaje de David. Una cuestión, un revolú. La cuestión es que se corrompen y se juntan con los griegos de nuevo después de haberlos vencido. Anyway, un montón de cosas pasan. Antes de todo eso, ellos dedicaron de nuevo el templo. Antíoco Epífanes lo había profanado y ellos lo rededican en el 165 a.C. y ahí es que surge la fiesta de las luces, o la fiesta de la dedicación, o la fiesta de Hanukkah, que se menciona en el Nuevo Testamento, que Jesús asista a ella. Y ahí es que él dice: yo soy la luz del mundo, y todo lo que él dice en el libro de Juan. De aquí es que sale. Anyway, están esta gente, los Macabeos, reinando y toda la cuestión, hasta que llega Pompeyo. Papi Pompeyo no le gustaba nada a esta gente, así que en el 63 Pompeyo arrasa con toda la cuestión y se queda con todo. Se queda con todo. Pompeyo conquista en nombre de Roma y entra como en una época de los romanos hasta que nazca Jesús. E inclusive cuando entramos al Nuevo Testamento, quienes están en poder son los romanos. Justo antes de entrar al Nuevo Testamento, Herodes el Grande es declarado rey de Judá. Él estuvo desde el 37 hasta el 4 a.C. y bajo el reinado de Herodes el Grande es que nace Jesucristo. Otra cosa importante que tienes que aprenderte es que Herodes remodela el templo que hizo Salomón, que después destruyeron los babilonios, que después vino Nehemías y Esdras y los reconstruyen, y que después vino Antíoco y lo profanó, y que después los Macabeos lo rededican al Señor. Ese templo Herodes lo hizo súper grande, le metió un montón de chavos, le añadió un montón de cosas, unas entradas, o sea, ese templo Herodes lo puso súper brutal. Eso fue en el 19 a.C. Esto es importante porque, por ejemplo, en la entrada pusieron esta higuera, ¿verdad? Y Jesús en un momento empieza a hablar justo en la entrada del templo básicamente y dice: yo soy la higuera, no, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Ves que todas estas cosas se referencian a través de la Biblia, y por eso es importante conocer como que la historia de todo lo que sucedió. Ahora con el Nuevo Testamento empieza más o menos en el 4 a.C., que es que nace Jesús, y pues obviamente es como que medio bobo que Jesús nazca antes de Cristo porque él es Cristo, ¿me entiendes? Pero la cosa es que un monje escita del siglo IV, que fue el que le dijeron como que mira, esta es la línea de tiempo, la cronología del occidente, ese tipo cometió un error, y el error es por 4 años más o menos. Como no volvimos a arreglar las cosas, pues se quedó que Jesús nació en el año 4 a.C. y ahí empieza el Nuevo Testamento. Luego le sigue el ministerio de Jesucristo, que es más o menos en el 26 después de Cristo, que Jesús se bautiza con Juan el Bautista. Se aproxima que está entre el 25 y el 27, y aquí ya empezamos a ver nombres bastante populares y que surgen mucho en los dramas y en las películas de Jesús, como Herodes Antipas, que es el rey de Judá cuando Jesús está vivo, y Poncio
Pilato, que es el procurador. Aquí Jesús elige a los 12 discípulos y básicamente hace todos los milagros que hizo hasta el 29 después de Cristo, más o menos, que es que crucifican a Jesús. Ahí está de sumo sacerdote Caifás, que de nuevo es otro nombre de esos que aparecen siempre. Pedro niega a Jesús, Jesucristo resucita, Jesucristo asciende a los cielos luego de haber resucitado, el Espíritu Santo desciende, llena la iglesia de poder en Pentecostés, y ahí es que empieza más o menos la historia de la iglesia como tal, y parte de ella está documentada en el Nuevo Testamento. Vemos la conversión de Pablo más o menos en el 31 al 37 después de Cristo aproximadamente. Durante ese tiempo también está tomando forma la iglesia primitiva. Ahí es que matan a Esteban, ahí es que surgen los obispos, los diáconos y toda esta estructura eclesiástica que ayuda a que la iglesia siga con vida a través del tiempo, y se da el primer concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, sobre los judíos y los gentiles, si los gentiles podían formar parte del cristianismo y toda esta cuestión. Después de eso Pablo hace unos viajes misioneros como del 45 al 58 después de Cristo, y en estos viajes misioneros de Pablo es que se escriben muchas de sus cartas. Hay varios emperadores durante sus viajes misioneros hasta que llega Nerón. Nerón es importante y ya mismo te voy a decir por qué exactamente, pero ahí suceden otras cosas hasta que encarcelan a Pablo en Roma aproximadamente del 61 al 68 después de Cristo. Hay varias prisiones y una de ellas termina por costarle la vida, se cree, no estamos muy seguros. Aquí se terminan de escribir las cartas de Pablo, ya se empiezan a escribir los evangelios como Marcos, que es el primero que se escribe, y te dije que César Nerón es quien es emperador durante esta época. Pues sucede que se dan estos incendios en Roma y culpan a los judíos, y como el cristianismo no se había separado bien de los judíos para ese entonces, empiezan a perseguir a los judíos y de paso empiezan a perseguir también a los cristianos. Así que la primera persecución de la iglesia se da en manos de César Nerón. En esta persecución, que también se estaban persiguiendo a los judíos, como quemaron Roma, entonces los romanos destruyen el templo de Jerusalén, y la destrucción del templo viene en el 70 después de Cristo. Y después de que se destruyese el templo, creo que no se ha vuelto a hacer nada con ese templo. Ahora está la muralla de los lamentos allí, yo no sé, pero ahí se acabó el templo y ahí cayó Jerusalén. Hasta los otros días que volvieron a organizarse como nación, no estoy muy seguro, pero esto es importante. La caída del templo es bien importante porque Jesús la predijo. Y finalmente, del 81 al 96, César Domiciano es emperador de Roma, y Domiciano persiguió despiadadamente a la iglesia, y durante este periodo se cree que se escribe Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que la sella, y ahí termina nuestra línea de tiempo. Así que estos son los eventos que recorren toda la Biblia. Te voy a dejar el PDF en la descripción para que lo puedas descargar y lo puedas ver y te puedas ubicar cuando estés leyendo la Biblia en dónde estás, qué es lo que está sucediendo. Buscas, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, pues sabes que estás en el Nuevo Testamento, y si estás en los evangelios sabes que estás en la vida de Jesús o en su ministerio o en su crucifixión. O por ejemplo, si estás leyendo el Antiguo Testamento, pues puedes saber si estás en el Reino Unido, el reino dividido, o si estás en el exilio, en el post-exilio, o si estás en la época de la creación, que son los relatos de Adán y todo esto. Esto te ayuda más o menos a tener una idea de cómo van surgiendo y desenlazándose los eventos de la Biblia y de la historia de salvación que se nos cuenta a través de ella. No quiero hacer este video más largo de lo que debería ser, así que lo voy a terminar aquí. Suscríbete si quieres ver más videos sobre la Biblia, la teología o cualquier cosa que te ayude a ti a superar cualquier confusión que tú tengas con la Biblia. De eso se trata este canal, así que si te interesa, suscríbete y suena la campana de la iglesia de YouTube para que te unas a nuestra tribu. Subo videos cada semana. Déjame uno de estos para ayudarme con el algoritmo, y espero que este video te ayude a entender un poco mejor cómo es que surgen los eventos de la Biblia. Déjame un comentario diciéndome si te ayudó, qué más te gustaría ver en otro video, qué otra línea de tiempo. Los quiero, los amo y nos vemos la semana que viene. Llamada perdida de parte de Dios y aún no contestas. ¿Cómo esperas lidiar con esa depresión? Toma la decisión, elige la respuesta. Acepta la propuesta, no piche, luego te resbalas bajando la cuesta. Eso es la verdad, que ser libre no es una trivia en encuesta. Pichar para ti es trivial similar, tal como hace el conejo. El concepto es real, debes de asimilar, aplicar y agarrar el consejo. Dios te sigue llamando y